Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué placer enorme saludarles. Como siempre, gracias por sintonizarnos, gracias por estar desde luego muy atentos a nuestra señal. Esta mañana nos acompaña acá en nuestros estudios Daniel Álvarez, presidente de la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempasel, a quien quiero darle la más cordial bienvenida. Gracias por acompañarnos. Buenos días, Ernesto, gracias a ti por invitarnos y buenos días a todos los que nos ven. El tema de el Chaparral, voy a comenzar quizás con este tema que es el que está muy, digamos, como en la boga y precisamente muy de moda. El caso Chaparral es un caso que lo va a investigar en primera instancia la CICIES, lo anunciaba el pasado lunes en una conferencia de prensa el presidente Nayib Bukele, ¿cierto? Bueno, sí, el Chaparral es la clara evidencia de corrupción, entonces es evidente que ese monumento debe de ser investigado y obviamente el primero en entrar fue en la CICIES. Ya nosotros ya estamos colaborando con la Fiscalía, ya tenemos peritaje por el juicio que ya está en curso. De hecho también ya tenemos los querellantes que están también hechos partes en ese juicio. Cuénteme un poco, cuando me dice la colaboración con la Fiscalía, ¿es con la Fiscalía directamente que le están suministrando la información? O ya, como lo dijo el presidente, que se ha instalado la oficina, ¿verdad? Ya se tiene precisamente la presentación de estos dos casos, incluyendo también el Citran. ¿Significa también que SER ya le está dando información a esta oficina de la CICIES o es solamente a la Fiscalía? Ya estamos dando la información a todas las entidades correspondientes con respecto al Chaparral fase 1, fase 2. Bueno, en realidad ahí hemos encontrado posibles delitos, malversación de fondos, cohecho, es complicado. Entonces sí, ya estamos nombrando, incluso, te repito, estamos nombrando peritos, expertos en los temas para que vengan a esclarecer y apoyar más a estas instituciones. Me llamó la atención un comparativo que hizo el presidente Bukele, cuando recién inauguró una planta de energía solar, ¿verdad? Y su costo fue, creo que alrededor de $160 millones, corríjame. Exacto. Esa inversión, ¿verdad? Y de ahí se inyectan, creo que... Son 100 megas. 100 megas, ¿verdad? Y en el caso del Chaparral, con 213 millones que iba a costar en su principio y terminó creo que alrededor de 700, creo que fueron, o 900. Son 756 millones. Es increíble, o sea, estamos triplicando. ¿Cuánto sería? Como 4 veces el valor real con el cual se creó en el acuerdo para la construcción de este Exactamente, proyecto, sí, de hecho para una hidroeléctrica los estándares internacionales te dicen que te tiene que costar alrededor de 5 millones el mega. Entonces el Chaparral lleva por casi $13 millones el mega, entonces estamos triplicando el valor de la inversión, o sea, ya no es recuperable financieramente en un corto plazo, en el debido plazo. O sea, sí, evidentemente es un proyecto sumamente fallido y como te repito, la formulación de los contratos y hasta la ejecución, todo está mal, o sea, hay una pésima administración. Entonces ahora me invitan a la Comisión de Obras Públicas para que les dé explicaciones del Chaparral y qué pasó con los 11 años anteriores, nunca les llamó la atención el Chaparral. Y obviamente van a visitarlo y están las puertas abiertas, antes no dejaban tomar fotos ni siquiera Corte de Cuentas, no entiendo cómo la Corte de Cuentas esto lo permitía, pero en este caso lo estamos transparentando y las puertas están abiertas para todo el que quiera saber del Chaparral, en cómo está y todos los procesos que llevamos. Bueno, se trata de un proyecto con múltiples, como usted dice, irregularidades, ¿no? Con múltiples irregularidades, especialmente en la fase 2 de la construcción de esta presa. ¿Estos actos correspondieron a la anterior administración de la autónoma o viene desde el origen que abarca también administraciones anteriores? Creo que desde la administración SAC es que se designa ya este proyecto, ¿no? Corrígame. De hecho, en la administración SACA fue en donde se licitó la primera vez y en donde se adjudicó a Astaldi. La administración del expresidente Funes fue
la que hizo el arreglo directo con Astaldi, y la administración de Sánchez Serén fue la que continuó el Chaparral. En estos 11 años ese proyecto, yo creo que como el dinero no era de ellos, o sea, venían y solo lo tiraban, aparte aparecían en SPAS. Y hablamos de grandes cantidades, no exactamente, estamos hablando de 5 centavos. O sea, son 756 millones. Hasta la fecha, a la fecha. Y se comenzó con 208 millones de dólares. Esa era en realidad lo que debería de haber costado el Chaparral. Se licitó en su momento. ¿Para cuántos megas es que se proyecta con el proyecto? 66 megas. Eso 66. Es lo que no se llega ni a los 100. No se llega ni a los 100. Pero si con 160 se está inyectando 100. Exactamente, ese es el comparativo que hacía el presidente Nayib, en donde, o sea, hay otro tipo de proyectos en los cuales se puede invertir que va a generar más energía, más baratos y que se puede su ejecución en un corto tiempo. Ese es el ejemplo del fotovoltaico, el eólico. Que ya vamos a hablar de esos proyectos que tiene visualizado CEL. Pero quiero un poco, quizás, y por ser la primera vez de tenerlo acá, Daniel, le agradezco muchísimo que nos acompañe, porque una institución tan estratégica como es él merece ser desde luego observada y sobre todo también bajo la línea de qué proyecciones lleva para poder garantizar energía en el país. Vinieron y arbitrariamente tomaron la decisión de seguir el proyecto sin haber tenido los estudios completos ni los diseños completos de la hidroeléctrica, en una posición totalmente diferente, otro tipo de construcción la que iban a hacer, y ya no se ocupó la figura de llave en mano por el problema que se había dado con Astaldi. Entonces se vino, pero no se contrató una figura integradora de todos estos contratos que fuera experta en el tema de la construcción de presas, y vino y se dieron 22 contratos. Estos 22 contratos, al no tener claro el panorama de su diseño, al no tener claro el panorama de los estudios, con lo que tenían abajo en el suelo cuando estaban abriendo los túneles, etcétera, etcétera, vino y marcó toda esta problemática de la falta de planificación que tuvo la administración anterior con el Chaparral, porque todo apunta a eso, todos los actos fueron arbitrarios, vinieron y... te repito, no hay planificación, un contratista choca con otro, hay ese tipo de problemas, no estaban completas las obras que se le iban a dar a los contratistas, o sea, era un desastre administrativo increíble. Entonces, ¿por qué razón? ¿Por qué lo hicieron de esa manera? Todo esto nos genera, aparte del costo, el costo de cada uno de estos contratos, las prórrogas que se les han dado, el tiempo que se ha tardado, o sea, todo esto nos lleva a nosotros a decir, no, ¿qué pasa aquí? ¿Por qué comenzaron esta obra de esta manera? ¿Por qué no hay planificación? ¿Por qué no hay una figura integradora? ¿Por qué no hay nadie que respalde los diseños de la construcción de la presa? No hay absolutamente nadie que venga y diga que lo que se está construyendo está bien. O sea, en base a un plano, no existe eso. Entonces, en base a todo esto, nosotros venimos y dijimos, no puede ser. Y presentamos los avisos a Fiscalía y estamos entregando toda esta documentación en donde comprueba que hay una clarísima casos arbitrarios. Casos arbitrarios. Casos arbitrarios. Bajo la mirada de sospechar que se han cometido delitos. ¿Qué tipo de delitos? Entiendo que van desde peculado hasta llegar, entiendo, lavado de dinero, pero... Es que de hecho el lavado de dinero ya está siendo investigado y ya está judicializado el caso del lavado de dinero. O sea, aquí lo dividimos por cuestiones prácticas en Chaparral fase 1 y Chaparral fase 2, porque uno fue la historia de Astaldi y en la fase 2 es la historia de todas de esas 22 contrataciones que se hizo en la administración. O sea, la fase 1 es anterior. La forma en cómo se... ¿Cómo lo diferenciamos? Sí, simplemente la diferencia entre los tipos de contratos que se dieron. La fase 1 fue Astaldi, en donde era un llave en mano. La fase 2 es a donde se continuó el proyecto con estos 22, de contratos que son sospechosos. Ya. Exactamente. Entonces, es bien interesante para poder entender y comprender cuál es el problema. En la fase 1 tiene una característica y en la fase 2 tiene también sus características. Exactamente. Entonces tomando todo lo que pasó en la fase 1 y las cosas se siguieron haciendo exactamente igual en la fase 2, incluso ya entregamos documentación a Fiscalía para lavado de dinero, y para que haya lavado de dinero, que la Fiscalía ya tiene ese caso judicializado, tuvo que haber
anteriores hechos para llegar a esto. Para que puedas lavar dinero tuviste que haber tenido actos arbitrarios. Para lavar dinero tuviste que haber habido cohecho. Para lavar dinero, ¿de dónde salió el dinero? O sea, para estar investigando esto en la fase 2. Y esto nos lleva a decir, no, mire, Fiscalía, aquí está esto, esta es la manera en que pudo haber sido posible que llegaran al lavado de dinero. Entonces, y ellos ya serán los encargados de investigar y deducir las responsabilidades en ese caso. Ok, delimito mi pregunta anterior. Entonces, llamémosle un poco, este tipo de situaciones ocurrieron en la administración Funes y la administración que recién concluye. Estamos hablando la del profesor Sánchez Serén. Exacto. Ahí se generaron este tipo de situaciones. Se generó desde la administración de Saca, porque, porque desde el momento en que hubo para la adjudicación de Astaldi, se declaró desierta la primera vez. Y después, al parecer, según lo que tenemos hasta el momento, la segunda vez que se lanza la licitación, gana Astaldi, ya con un ad hoc los términos de referencia para que fuera Astaldi la que ganara. O sea, el problema viene generado desde el inicio, desde la primera vez que la licitación se tira. Entonces, no fue Astaldi la primera la que ganó. Hubo una licitación anterior en la cual se declaró desierta cuando había una empresa anterior a Astaldi que dijo, que concursó a la par de Astaldi, mejor dicho, que dijo no, aquí esto por los estudios que ustedes tienen hay que ahondar más y los estudios geológicos podrían determinarnos que tenemos la construcción que hay que hacer tenga que ser diferente. Viene, se declara desierta, no la gana Astaldi, la siguiente vez participa Astaldi otra vez, se ajusta el precio ya de 208 a 256, la gana Astaldi. Después viene, eso fue periodo Elías Antonio Saca. La segunda parte viene ya el arreglo directo, en donde todas las advertencias que se habían hecho de porque no los problemas geológicos y todo, de los estudios que todavía no habían terminado de hacer, vienen, se sienta Astaldi con la administración de Funes, y hace un arreglo, sube un arreglo directo, que te matas de la risa cuando ves el arreglo directo. Los arreglos directos son largos, tediosos, porque es un paso anterior al arbitraje internacional. Entonces, encuentro un documento que dice que el arreglo directo lo solicita Astaldi un 10 de octubre, por ejemplo, y se concluye el 11 de octubre. O sea, un día duró el arreglo directo de Astaldi, eso es imposible. En donde viene y tenemos una evaluación del proyecto, del valor de lo que Astaldi había construido en ese momento. Por su gasto o el gasto que ha sido, desde luego, y que ha tenido para el Estado, para nosotros los salvadoreños, que pagamos nuestros impuestos y que gracias a nuestros impuestos están ahí, ¿vale la pena terminar la construcción de esta obra? Porque escuché decir que no se sabía si, no sé si al presidente de la República, perdón, si fue así que le escuché decir, no sé si valdría la pena concluirlo o no, pues, no sé. Lo que pasa es que ahí lo que se está haciendo... Por su costo, porque estamos hablando de casi 756 millones. No, casi, 756 millones. Pareciera ser que las turbinas van a estar hechas de oro, ¿no? Exacto, sí, o sea, ya tenemos Puente de Oro, ya tenemos Presa de Oro. La Presa de Oro, así le vamos a llamar a partir de ahora, la Presa de Oro. Exactamente. Ya que no fue el Puente de Oro. Exacto. Bueno, respondiendo a tu pregunta, nosotros... si venimos nosotros y el Chaparral tomamos una decisión arbitraria y solo decir pararlo o decir seguirlo, eso no es lo correcto. Lo correcto es lo que estamos haciendo. Pedimos una auditoría de verdad que nos está ayudando el BESI, en donde una empresa realmente que se dedique a hacer presas, que tenga los estándares internacionales adecuados, que entre al Chaparral y nos diga todos los problemas que tiene, todo lo que no hicieron en su momento, lo estamos haciendo nosotros. Entiendo que también se va a presentar un proyecto para darle un nuevo impulso entonces a toda la parte de la geotermia. Sí, vamos a la geotermia, vamos a reactivar, insisto, ya ya con estudios verdaderos, con la parte de JICA, con la parte del Banco Mundial, y hacer funcionar San Vicente y Chinameca. Y con estos dos vamos a inyectar alrededor de 50
megawatts hora a la red de distribución. Esta energía, la geotérmica, es la más barata, es la primera en entrar en la matriz energética y había estado totalmente descuidada. Hoy se está retomando y ese recurso también que tenemos, que es muy valioso, como bien lo decía, el oro blanco que tenemos nosotros, hay que aprovecharlo al máximo. Y se está trabajando en eso, y en el corto plazo vamos a tener beneficio de eso. Presidente, por cuestiones de tiempo, ¿cómo está, digamos, el tema de precios de la energía para la población bajo esta, digamos, mirada y bajo este horizonte en la cual el gobierno plantea, desde luego, este tipo de inversiones, este tipo de, digamos, acciones de beneficio, y especialmente en el tema del subsidio que se le da a la población? El tema del subsidio es algo sumamente, netamente de Hacienda, eso no te lo puedo responder. Más sin embargo, de la parte de la generación, el panorama a futuro es, mientras menos porque lo que margina el precio en El Salvador de la energía es el combustible fósil, que es el búnker. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer responsablemente como empresas generadoras es depender menos del búnker. Entonces, al venir y hacer proyectos de este tipo, automáticamente no estamos dependiendo del valor de un precio que nosotros no controlamos, y esto se va a reducir muchísimo el costo de la energía eléctrica, porque no dependemos de que si hay un problema en el mercado internacional, si hay un problema en la OPEP para el valor del búnker. Aquí no, esto es el sol, todos los días tenemos sol, gracias a Dios, el viento, todos los días tenemos viento, la geotermia, nosotros estamos... O sea que CEL tiene de dónde agarrar para seguir abanderando lo que sería el tema de la producción energética. Por supuesto. Y no necesariamente, como usted dice, depender del fósil, ¿no? No. De hecho tampoco, ya no más hidroeléctricas. Ya no podemos seguir haciendo más hidroeléctricas. Ya el río Lempa solo tenemos uno, tenemos que cuidarlo, y tenemos las que ya tenemos que, de hecho, las vamos a modernizar. Estamos trabajando con el BID en conjunto para hacer el plan de modernización de todas las plantas y hacerlas muchísimo más eficientes. Sí. Producir más con lo que ya tenemos, y lo nuevo, para ya no deprimir un río Lempa, para ya no depender del petróleo, para otro tipo de energías. Pues, tenemos que avanzar. Y en el caso, presidente de CEL, de la matriz, siempre anda un 40-46% la dependencia digamos, de búnker en la matriz energética. Nosotros en este momento lo hemos bajado. Gracias a Dios tuvimos un invierno bastante bueno, en donde ya los embalses están llenos. Hoy por hoy se va a sentir un poquito la disminución en la tarifa, porque estamos estamos optimizando los recursos de CEL. Entonces ahorita, hoy por hoy, CEL es la que tiene el mayor porcentaje de participación en la matriz. Estamos, como lo anuncié hace un par de semanas, estamos produciendo, todas las máquinas de CEL están produciendo el 100% en este momento. Así dependemos de vender el búnker. Vámonos entonces ahora a la segunda parte del programa. Estamos desde luego afinando la puntería de los temas que vamos a abordar y que tienen que ver precisamente con el tema de la rentabilidad de los fondos de pensiones. Decía que el día de ayer, en la Asamblea Legislativa, y como parte del estreno que hace el nuevo presidente del Congreso, anunció la creación de una comisión especial para comenzar a tratar el tema de qué hacer con el tema de las pensiones en el país. Unas pensiones que sin duda alguna están generando mucha preocupación en sectores que ya están bajo la mirada de jubilarse, y de aquellos que nosotros estamos pensando en algún día hacerlo. Hoy me acompañan especialistas en el tema. Quiero darle la más cordial bienvenida a mi buen amigo Ricardo Chavarría. Él es presidente de Renta Asset Management, especialista en el tema de fondos de inversión. Y gracias, Ricardo, por acompañarme. Gracias, Neto, por la oportunidad. Bueno, y también quiero saludar y darle la más cordial bienvenida desde Colombia a Andrés Palacios. Él es cofundador y CEO de Elemento Alfa, especialista también en el tema de inversiones. Gracias. Muchas gracias por la invitación. Andrés. En primer lugar, te felicito porque sos de los pocos periodistas que está insistiendo en este tema, que se olvida. Vuelve en un momento dado y se olvida. Estamos viendo lo sucedido en Chile, en Brasil, y estamos viendo la marcha negra que hubo aquí
en octubre, de la gente protestando por el tema, pero no hay una agenda concreta y nadie dice exactamente qué se va a hacer con el tema de las pensiones. Motivo por el cual nosotros, como RAM, en asocio con Elemento Alfa, queremos como desarrollar una agenda, por eso es la venida del equipo de Elemento Alfa, con diferentes actores. Tenemos reuniones tanto con institucionales, tenemos reunión con el sector gubernamental, hoy por la tarde con el secretario Catán, con la gente de la Superintendencia de Valores y también con otros actores que les interesa lo siguiente. En esto hay dos posiciones. Por un lado, toda la reforma que debe de hacerse en temas sensibles, que son la edad de jubilación, si se van a incrementar la comisión que se paga, si se va a promover el aporte previsional voluntario, si cuánto hay que cotizar o cuánto no hay que cotizar, todos los temas que los podemos platicar y que son los temas que han estado tocando en Chile y en Brasil. Pero hay un tema que es el que a nosotros nos interesa ya ponerlo en la palestra, porque eso ya se pudiera estar haciendo, que es el tema de la rentabilidad. Nosotros los salvadoreños tuvimos que pagar con el sistema 3% de comisión al inicio, recibiendo 3% a las AFP y 3% de rentabilidad. Y se fue por años así hasta que se modificó, no por un gran estudio técnico, sino que por un fallo de la Corte Suprema de Justicia, y cambió la cuestión a la reforma previsional y 1.90 de comisión, y ahora ya 6% a las AFP y 6% de rentabilidad. ¿Qué sucede con esto? Nosotros lo que queremos promover es, miren, para que las pensiones sean rentables tienen que haber diversidad de portafolios y diversidad de posibilidades de inversión. Y particularmente reconociendo que es uno de una arista de modelo de economía que en algún momento pues están causando explosión social. Mire, Cuéntame un poquito. El modelo de pensiones chileno es realmente un modelo a seguir desde el punto de vista de las inversiones y la diversificación. Cuando nosotros vemos el grueso de los portafolios y la introducción que hizo Ricardo de los portafolios aquí, es prácticamente en inversiones locales. Es un riesgo soberano, ¿cierto? Pero cuando uno lo traduce a diversificación es un soberano riesgo. ¿Por qué? Porque todos los huevos están en esta canasta, en el riesgo soberano o en el soberano riesgo. Cuando vemos una sociedad joven, los que empiezan a cotizar o los que ya están a punto de pensionarse, ellos necesitan rentabilidad. Y la rentabilidad se obtiene de acuerdo a un perfil de riesgo, ya sea un moderado, un conservador o un agresivo, pero diversificando. Yo no puedo tener todos mis huevos en la misma canasta. Por lo cual nosotros consideramos importante la diversificación viendo activos internacionales, ¿cierto? Para mitigar el soberano riesgo o el riesgo soberano, como llamamos nosotros acá. Para eso es importante revisar qué está pasando afuera. Uno ve los fondos de pensiones de afuera y dicen, una parte la tengo en mi riesgo local y otra parte la tengo en el riesgo afuera. ¿Por qué? Porque yo debo proteger el ahorro del público y garantizar que está bien en mi deber fiduciario de llegar a muy buenas rentabilidades. Y lo que decía Ricardo, que hay una porción muy pequeña en activos internacionales que se pueden utilizar. Sin embargo, nos hemos perdido el rally de las acciones en Estados Unidos, que ha dejado unos réditos muy importantes para fondos de pensiones o para inversionistas que tienen exposición en otros tipos de activos. Entonces es abrir el espectro de inversión, siempre cuidando el perfil de riesgo del cliente. Yo creo que es importante no perder este mensaje. Es posible incrementar la rentabilidad con nuevos instrumentos financieros, siempre cuidando el perfil de riesgo del inversionista. Tú puedes ser un perfil conservador, tú ultraconservador, yo moderado, y puede haber alguien que esté iniciando su vida laboral que es un poco más tolerante al riesgo porque sus inversiones son más de largo plazo, ¿cierto? Por lo cual, la norma y lo que uno observa es que existen
existen áreas dentro de una institución encargadas de cuidar los riesgos. Para eso están las vicepresidencias de riesgos, las vicepresidencias de inversiones, etcétera, que ellos son los encargados de hacer el due diligence para cuidar siempre el riesgo, teniendo toda la gama de activos financieros. Entonces, es posible llegar, sí, a mejores rentabilidades y no tener problemas a futuro, siempre cuidando los riesgos. Eso es muy importante. En Europa lo miran mucho, que cuando usted inicia su vida como inversionista, siendo a los 17 años hasta los 25, es un perfil de mayor riesgo, entonces tiene ese tipo de activos que ofrecen mayor rentabilidad. A medida que se va volviendo un poco más, llegando a su pensión, sus activos se vuelven menos riesgosos, pero usted ya ha capitalizado durante muchos años mejores rentabilidades producto de nuevos activos, productos financieros. Entonces, el llamado es a abrir esas puertas a los nuevos productos financieros, a abrir un poco la regulación para darle juego a mejores rentabilidades. Ricardo, ¿es la Asamblea Legislativa la mejor ruta de vuelo para elevar a una discusión permanente este tema? ¿O debe de ser otros actores los que deberían de estar? Entiendo y te decía de que hay un movimiento, varios movimientos ciudadanos, varias organizaciones que están ya promoviendo una marcha muy grande para tratar este tema, ¿no? Yo creo que lo podrían separar. Hay temas, obviamente, como es ley, tiene que hacerlo la Asamblea Legislativa. El problema de la Asamblea Legislativa y de lo que yo, cuando veo las personas que vienen de las mesas hay una asociación de gente pro las pensiones, es que están encerrados en casi como 5 líneas de trabajo, que es el tema de que si regresar al sistema de reparto, o el de capitalización o mixto, o están encerrados en el tema de la edad, o acabarse a los fondos de pensión, a las administradoras de fondos, etcétera. El llamado a nosotros es que vía normas técnicas del Banco Central de Reserva se pueden hacer reformas que ya pues, así como cambiaron de tajo la ley y subieron al 6% la rentabilidad, bueno, dividámoslo. Es el movimiento Pensión Digna que lidera Ana Cecilia Suárez. Por cierto, muy ponderante su papel de lucha por elevar esta discusión y un cambio que debe de tener este tema, ¿no? Porque aquí no se trata de ver una afrenta contra nadie, ni mucho menos contra la administradora de pensiones, sino más bien qué hacer para cambiar y dar una mejor opción. Lo importante, y que ya que lo dijiste, uno, que se entienda que es un tema complejo, pero que hay que dividir las áreas. Un tema es hablar del riesgo, de los perfiles, claro. Otro de la rentabilidad, otro de las obligaciones. La presencia de ustedes es para ver la ruta de la rentabilidad. Independientemente de dónde esté. Independientemente de dónde. Exactamente. La otra es la discusión de cómo abrir ese abanico de opciones que le permitan al pensionado realmente recibir una buena pensión. Pero tú en el próximo año, por ejemplo, ayer te lo dijo el presidente de la Asamblea, lo voy a poner ya en discusión. En un año preelectoral, que en febrero hay elecciones, ¿quién va a levantar la mano para decir, miren, no se puede jubilar a los 55? Para que le alcance su pensión, tiene que seguir 5 años más. ¿Quién va a tomar ese desgaste? Que lo ha tomado, en Chile se tomó, subieron a 65. No, de hecho, en Brasil también. Conversé con la comisionada presidencial de operaciones del gabinete con con Rosario. No, se me dijo, chica, Carolina Resino, perdón por el lapsus. Pero, y ella me decía, Ernesto, es una discusión bien compleja, pero hay que apostarle. Claro. Hay que pensar y medir los alcances que tenga una medida como, por ejemplo, elevar la edad de jubilación, que es un tema muy importante. Y si lo hacen países que tienen mejores condiciones económicas. Y si es por el bien de que nos va a incrementar la pensión, pues bienvenido también. Correcto. Si yo trabajo 2 años más, no es problema. ¿Y qué tal si vinieran y se promoviera más el APB, ahorro provisional voluntario, pero tú dijeras, bueno, yo estoy dispuesto a pagar una comisión, pero búsqueme rentabilidades arriba del 6%, 7, 8, 9, 10 o más. Tú lo haces con gusto. Ahí está el meollo de la cosa.
Miren, confieso que quedo todavía, como decimos aquí en El Salvador, Andrés, picado, ¿no? Para tocar este tema. Pero sé que lo vamos a abordar más adelante, se me fue el tiempo. Gracias por haberme acompañado. Muchas gracias. ¿Tu reflexión final sobre esto que nos deja? Debemos buscar la forma de incrementar la rentabilidad para que el ahorrador o el pensionado futuro se sienta cómodo y tranquilo cada vez que hace sus aportes a los fondos de pensión. Ok, Ricardo. Veámonos en el espejo del Chile, en que se creía que todo era todo tranquilo, un paraíso, y mira lo que está sucediendo. Ojalá la gente no se desborde aquí y hagamos las cosas que hay que hacer ya. Antes de que esas cosas porque pasen. de alguna manera es latente. Si es tu comida, es tu comida de futuro. Es el futuro. Así es. Es latente. Hay que evitar que pase lo de Chile acá y por eso hay que cambiar esas pensiones rápido, inmediato. Hay que entrarle. Y aquí ya dejémonos de discursitos, como dijeron los chilenos allá. Allá ya el discurso ya no se les cree. Ya nadie. No, aquí hay que cambiar la realidad. Correcto. Gracias por haberme acompañado. Gracias, Muchas Neto. Gracias a ustedes. Mañana debate político semanal, como siempre, a la misma hora. Por mi parte, esto es todo por hoy. Pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López.